Muy bien, seguimos en Pensar en Nada y damos por iniciado nuestro bloque de actualidad, bloque en el que repasamos, como toda la semana, las principales noticias de, de la semana, valga la redundancia. No sé si vale la redundancia, pero sí, se supone que es eso, a lo que le dedicamos unos minutos para charlar sobre qué estuvo pasando y a veces también eh, tratar de equilibrar si la agenda nuestra es la agenda la misma de los medios o a veces coincide o a veces no y tenemos nuestros propios temas para charlar en la región, en la zona, en la provincia, en nuestro país, etcétera, etcétera. Bueno, comenzamos, Elena, Bueno, Natalia. ¿con qué querés arrancar? Con que ya Arranquemos no con estamos más el... en ASPO. No estamos más en Ahora Aspodor. estamos en DISPO. ¿Y qué es el dispo, Elena? Y pasamos del aislamiento, que no sé cuánto aislamiento era, al distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Esta nueva etapa, por llamarlo de alguna manera, para mí, bueno, digamos, se siguió diciendo y se sigue sosteniendo que para todos los mayores de 60 años el aislamiento continúa, dada ser población con factores de riesgo, digamos, con mayores probabilidades de contagiarse COVID. Bueno, se han abierto una serie de nuevas actividades, ha habido todo un relajo, me sale, digo, pero se relajó mucho más y hay, bueno, se ve mucho más movimiento. Las medidas de cuidado, por lo pronto, no sé, por ahí es como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya vino, ¿no? Me parece, mi sensación es que avanzó mucho más rápido en este sentido. Y ahora esta situación sería la nueva etapa. Se- Seguramente hablabas también de todo lo que tiene que ver con hace un tiempo, un mes, 2 meses que Cava insistía con la apertura de bares Uh -huh. y espacios, y ya vemos en los medios de comunicación ya hace fácil un mes y medio que los parques, las plazas, ya aparecían Palermo, Rosedal, lugares por el estilo, aparecían ya colmados de mucha gente. En muchos casos, si bien recuerdo la charla que tuvimos con un médico hace un par de meses, cumpliendo con el cierto aislamiento, con la prevención del barbijo, pero en otros lugares donde estaba muy relajada la situación. Uh Bueno, -huh. eso con el tiempo se ha ido acercando a nuestra provincia de Buenos Aires, al conurbano, sobre todo acá en el oeste, y lo hemos podido apreciar en plazas, donde también lo mismo, aparecen el distanciamiento, ciertos cuidados y otros grupos que no están ni con barbijo ni con distancia, lo cual se entiende, se comprende, pero por ahí no se comparte en algunos aspectos, sobre todo lo que está relacionado a que no hay que desconectarse de los cuidados. Los cuidados, la prevención, hay que seguir manteniéndolos, pero se entiende que a la distancia y muchas cosas relacionadas con el cansancio, el hartazgo, producen que nosotros, eh, bueno, nada, la comunidad quiera de alguna manera Sí, volver la a... necesidad de contacto. Por ayer escuchaba, bueno, esto de la diferencia entre el aislamiento, el distanciamiento social del físico, ¿no? Decir, bueno, no era estar desconectados o, bueno, que el impacto, bueno, hay cosas que no podemos evaluar. Lo concreto es que hay una baja de las cifras en el AMBA, hay un descenso eh, pequeño, entonces, bueno, lo que se tomó de fundamento, entiendo yo, es esta situación. Coincide lo que vemos en Europa, que durante esta época que viene de un tiempo más caluroso, aparentemente habrían bajado, estamos siendo testigos y testigas de que en Europa ahora hay digamos, se vino esta segunda ola, una nueva etapa de contagios y con récord en todos los países, ¿no? O en Sí, muchos de ellos. Mientras tanto, se anunció la llegada de la vacuna para el inicio del año que viene, de la vacuna rusa, bueno, de 25 millones de dosis gratuitas, bueno, toda la polémica el pánico por ponérsela, no ponérsela, si va a ser obligatoria. Bueno, nada, un tema que nos va a dar que hablar, creo yo, muchos domingos más. sí. Bueno, pero volviendo a esto que decías, ¿no? El tema de las cifras,
acá, de alguna manera, pasamos de estar con esto de que todos los días aumentaban los casos a llegar a un techo y a una cierta disminución, que yo creo que es parte de lo que ha servido a los funcionarios, a las autoridades para habilitar este cambiazo del ASPO al DISPO. Pero volvemos a decir lo mismo, por lo menos de pensar en nada, que no hay que aflojar. Sí, esto de volver a ver más cercanía, más encuentros, pero mantener al aire libre, la distancia, los cuidados siempre. Y sobre todo porque no se terminó, y si bien ya se está hablando no solo de la rusa, sino de varias vacunas, y obviamente el gobierno agarraría todo lo que se pueda, no solo una rusa como se instaló en los medios, sino todo lo que pueda ser rápido, efectivo, haga bien a la comunidad y tengamos rápida disposición. Esto quiere decir, si ya se va a fabricar a fines de noviembre, si ya en diciembre, enero, lo más rápido que se pueda, porque se está pensando en cuidar a las comunidades. ¿Qué es lo que decía vos? En Europa, no sé si está... No escuché que estuviera chequeado el tema del clima, pero sí es verdad que ahora Europa volvió a aumentar un rebrote masivo en Francia, Alemania, Grecia y distintos países que pasaron a la cuarentena definitiva. Tiene otro nombre, le han aplicado otro nombre. Toque de queda, ¿no? Toque con de queda, horario toque de queda, donde directamente horario a partir donde no se puede salir. No se puede salir. O sea que la están pasando peor que la primera correntada. Así que, bueno, nada, esto por ahora no tiene un punto y final, habrá que ver cómo seguimos. Bueno, mientras tanto seguimos acá en DISPO, en estudios locales, y después veremos cuándo se retomará, ¿no? También modifica todas las actividades, la vuelta de las clases aparentemente en algunos lugares. Antes de seguir con la actualidad e irnos a lo internacional, no sé si tenías me voy con 3 efemérides. En estos días, creo no lo chequeé si fue ayer o antes de ayer, se me va, fue el día del canillita. El 7, sí. Ayer. Bien, por eso no hubo diario, Selena Natalia. Bien. Y en el día de hoy se festejan 2 efemérides, si por lo menos es lo que pude chequear, Día del Empleado Municipal, así que desde Pensar en Nada mandamos saludos a todos los empleados municipales de todos los municipios, porque tiene que estar relacionado con la fecha de la Confederación, la Unión de los Municipios de la provincia. No sé si es provincial nada más o nacional, no sé, la fecha. Y también es el Día de la Cultura Afrodescendiente, así que también se están dando se cumple un aniversario del fallecimiento de María de los Remedios del Valle. Bueno, que ella participó activamente, era afrodescendiente y participó en las luchas de la independencia, y María Remedios del Valle, lo dije mal, y por eso, digamos, es el día de los afroargentinos o de la cultura afro. Algunos hablan, bueno, afroamericanos, ¿no? Hay todo un movimiento también de revalorización de la cultura negra. La Dirección de Derechos Humanos de acá de Merlo, en coordinación con la provincia y otras direcciones de derechos humanos de Marcos Paz, de Morón y de otros municipios cercanos, iban a estar con unas jornadas por, no me acuerdo si por Zoom, pero bueno, está en las redes, cómo se puede participar de esta jornada de la cultura afro también. Bien, bueno, aniversarios también se cumplieron el 5 de noviembre se cumplieron un nuevo aniversario del No al Alca y del fallecimiento de Tosco, Agustín Tosco, bueno, para muchos de nosotros, una referencia en la lucha obrera y sindical. Y por lo menos de la representación sindical más genuina y honesta, ¿no? Que tiene que ver con la defensa de los trabajadores, ¿no? Sí, la posibilidad de construir también, ¿no? Sin digamos, con los otros, por lo menos uno recuerda esos movimientos más de masas y no tanto de cada uno su quintita, pero bueno, es para una charla sobre sindicalismo. También, bueno, tenemos así como pérdidas complicadas, o sea, que nos afectan así como sociedad. Falleció el cineasta y senador Pino Solanas en Francia, estaba internado por COVID ya hacía un par de meses, en el último estaba junto con su esposa internada, y bueno, falleció a los 84 años, están dando una serie de homenajes, el canal Encuentro estuvo pasando ayer y va a pasar hoy todo el día, bueno, su filmografía completa,
Y falleció también Víctor Basterra, vos nombraste derechos humanos. Él fue el último sobreviviente que pudo salir con vida de la EXMA, de la ex-ESMA, no me sale, y poder, su testimonio, él estuvo sacando material fotográfico que fue fundamental para, bueno, condenar a los genocidas. Un luchador. Sí, repasamos, ¿no? De que fue también parte de lo que pasó en esa época de la dictadura, sobre todo en la ESMA, que a varios de los detenidos se los hacía trabajar, incluso con salidas controladas, pero que tuviera que ver con una especie de servicio. Él era obreo gráfico, entonces trabajaba lo contratan, con fotografía, lo contrataron. Bueno, no lo utilizaban utilizaron sus conocimientos para sacar fotos en determinadas situaciones, y él supo de alguna manera acopiar clandestinamente, a escondidas, fotos y registros fotográficos de situaciones. O sea, suponete, había una publicación por ahí que decía, un testimonio de él que decía, si me mandaban a sacar 4 fotos, yo sacaba 5 y esa quinta me la guardaba. Igualmente siempre le estaban controlando los cajones, todo lo que era su material de trabajo, pero supo guardarse en el cuerpo un registro que después fue utilizado como prueba, y la justicia la pudo utilizar como testimonio de la existencia y evidencia de que determinadas, tanto los secuestrados como los genocidas estuvieron presentes en determinados lugares, así que sirvió como testimonio y probanza de varias situaciones, ¿no? Y después, no sé si nos vamos ya a política internacional, porque por lo menos Bolivia y Estados Unidos tenemos que mencionarlo antes que finalice nuestro bloque de actualidad del día de hoy, ¿no, Elena? Sí, por un lado asume Luis Arce, que fue electo en Bolivia, tenemos presidenta porque en ejercicio, en Argentina, porque Alberto Fernández viajó a la Asunción, un montón de personalidades, obviamente, y presidentes de la región, pero también referentes sociales de los derechos humanos, de la política en general, van a estar acompañando. Ayer Evo Morales hizo también una conferencia de prensa. Este retorno a Bolivia, la verdad que en un año haber dado vuelta, ¿no? Una cosa terrible y fatal como fue ese golpe de Estado, ¿no? Porque un golpe institucional, no, ese gobierno de facto, la verdad que es una alegría bárbara que estén ahora asumiendo con un presidente electo por el pueblo. Vamos a ver cómo se recompone la patria grande con la asunción de... Sí, es importante varias de las cosas que decís, sobre todo que el gobierno que asume en el día de hoy fue votado por el 55% de las personas, por amplia mayoría, y luego gobierno de transición que dijo de que iba a estar por 30, 60 días y terminó estando casi por más de medio año, y que, por ejemplo, en esta semana ya salieron declaraciones de uno de los golpistas, de los gestores de los levantamientos, que fue Camacho, el empresario Camacho, que en estas últimas elecciones participó, se presentó y obtuvo un lejano cuarto lugar, pero en estos días dijo de que este gobierno, a este nuevo gobierno que asume en el día de hoy, le podía llegar a pasar las mismas cosas que le hicieron al gobierno de Evo. Así que esta democracia que asume hoy, claro, no está todo terminado, y hay, como siempre, que tener los cuidados y la prevención necesaria. Vos, en base a lo que decías, bueno, es la asunción, y el presidente Alberto Fernández acompañó, el presidente que, dicho por el propio Evo Morales, le salvó tanto él como López Obrador de México, consideran tanto Evo como el expresidente García Linera, que les han salvado la vida estos dos presidentes, el presidente de México, López Obrador, y el presidente Alberto Fernández, porque recordemos que luego de ese levantamiento, tanto Evo como García Linera tuvieron que escaparse, exiliarse, porque los estaban persiguiendo, se metieron en las casas de ellos, y también de otros muchos funcionarios que algunos también aún persisten en cierto alojamiento en alguna embajada o en algún lugar, como por ejemplo la Embajada de México en Bolivia, pero otros que han sido encarcelados. Así que bueno, nada, veremos cómo sigue el desarrollo de esta asunción, y que también está planificado que, si no me equivoco, en el día de mañana Evo
ya con este nuevo gobierno se vaya, retorne a Bolivia, ¿no? Sí. Y decíamos esto, ¿no? Por otro lado, Estados Unidos, que tuvo su martes, este último martes de elecciones. Qué largo que lo hicieron, ¿no? Para saber, es como el paraíso de la democracia. País del primer mundo parece que desastre, no se pudo, y no hubo mucho rebote mediático, a diferencia de, no sé si, bueno, pasó en nuestro país después de elecciones, ¿qué pasó? Que no están los números después de las 9, las 10 de la noche. Incluso 5 días y nadie 5 días y todavía no había presidente. Y bueno, de hecho, según los números, a partir de ayer estaría confirmado como el nuevo presidente Joe Biden, pero el presidente saliente Trump todavía no lo reconoció como nuevo presidente. Y hay una suerte de amenazas también de parte de Donald Trump de judicializar todo esto, porque no acepta los resultados, y aparte hay que tener en cuenta que tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos a su favor. Así que bueno, veremos ahí que... Intervendrá la OEA para, ¿no? La democracia. No, cierto que no, esa parte no. Eso solamente lo hacen con otros países. Bueno, ayer, las dos cortitas últimas, ayer se conmemoró en nuestro país el Día del Orgullo LGBTIQ+, con actividades virtuales, con una marcha virtual. La histórica marcha no se hizo por motivo del DISPO, y hubo una programación especial en la TV pública. Desde acá, bueno, un recordatorio y la posibilidad, el deseo de que no existan ni crímenes de odio ni discriminación con nada que tenga que ver con las orientaciones sexuales, las elecciones de vida, ¿no? Que podamos ser todos libres y vivir como cada uno quiera. Bueno, dicho todo esto, Elena, Natalia, cerramos el bloque de actualidad del día de hoy. Cerramos el streaming también, pero en el aire nos vamos a la tanda de la radio y volvemos en unos minutitos para la primera charla entrevista.